del censo del 2005, de las diferentes encuestas que tiene nacionales, encuestas nacionales del DANE, datos de la ELCA, la encuesta longitudinal de la Facultad de Economía de los Andes, de la ola del 2010, no hemos repetido esto para la ola del 2013 y es un buen llamado para empezar a hacerlo. Y voy a empezar a mirar los indicadores en términos de verde los grupos indígenas, en anaranjado los grupos afrocolombianos y en morado el resto de los grupos, cómo se encuentran en términos de varios posibles indicadores. Perdón, afrocolombianos, verdes, indígenas en el anaranjado y el resto de sin pertenencia étnica en el lugar morado. Entonces, cuando miramos las estadísticas, esto es un resumen de alfabetismo, asistencia escolar, nivel educativo, esos tres, digamos, gruesos indicadores de eso. Claramente tenemos un nivel inferior de los indígenas. Después tenemos problemas de alfabetismo para el caso de afrodescendientes y los que no son ni indígenas ni afrodescendientes en los niveles más altos. Cuando miramos temas de salud, si están o no afiliados, este es un dato bien interesante y eso lo sabemos en general en el país. La cobertura en salud simplemente disparó a todo el mundo y no hay grandes procesos de diferencias que uno vea en términos de discriminación en afiliación, pero cuando uno mira datos de nutrición, la historia es bien distinta y les voy a mostrar ahorita un detalle como un ejemplo de esos. Temas de vacunación están bastante bien, pero ya en temas de mortalidad infantil, de atención prenatal, volvemos a las desigualdades, estado de salud percibido, que es el autorreportado, usted cómo se siente, si se siente saludable o no, temas de fecundidad, de embarazo adolescente, vemos un patrón más o menos común de indígenas, afros, el resto de la población. Miramos temas de empleo, más o menos el mismo patrón, de que en general afros e indígenas están por debajo del resto de la población. En temas de victimización, ustedes lo tienen claramente y lo saben que la población indígena y negra tiene una muchísima y mayor probabilidad de ser desplazados por la violencia si se compara con el resto de poblaciones. Otros indicadores de bienestar del hogar, esto es lo que nos da y básicamente es el mismo ordenamiento, indígenas, afros y el resto de la población para otros indicadores de bienestar. Pobreza multidimensional, Fernando José mencionó a Roberto Angulo que hizo mucho esfuerzo para que hiciéramos esto bien hecho y con estos datos que tuviéramos del censo para poder calcular todos esos indicadores de pobreza multidimensional. La misma historia, las barras naranjas serán indígenas, las barras verdes serán afrocolombianos y las barras moradas serán para el resto de la población que no tiene pertenencia étnica, y lo que vemos es más o menos en la mayoría de ellos la misma escalera, indígenas, afros y el resto de la población. Estos son los indicadores que se incluyen en todo este indicador de pobreza multidimensional. Bueno, empleo, la misma historia, si comparamos cuánto es la distribución ocupacional en términos de ocupados, desocupados, estudiantes, inactivos, y lo miramos o a nivel nacional o urbano o rural, la misma historia. Para el caso indígena y el afrocolombiano es bastante más alta que para el caso de los que no tienen pertenencia étnica, y se ve bastante fuerte en el caso urbano. Aquí voy a hablar en particular ahorita de un experimento que hicimos para el tema de discriminación racial en el tema laboral urbano, simplemente para soportar estas disparidades que estamos observando allí. El tema de la geografía, podríamos decir que puede ser un problema de geografía. Cuando usted mira geográficamente cómo se desplaza la pobreza o cómo se representa la pobreza espacialmente, esa periferia grande del país es la que tiene mayores indicadores de pobreza. En ese mapa, entre más oscuro más pobreza, entre más terreno es pobreza. Aquí hay unos problemas de medición, pero cuando ustedes comparan el centro del país donde está una buena parte de la población y esa periferia del país donde hay otra gran parte de la población, lo que ustedes ven es que hay una correlación geográfica con eso. Entonces podría ser una explicación en eso. Entonces les voy a dar un indicador que podría ser un poco más comparable que otros. Por ejemplo, algunos pueden decir, hombre, la vaina es que usted no puede mirar empleo formal o informal en población indígena y población negra, porque el trabajo cotidiano de indígenas y negros no necesariamente está dentro de las lógicas urbanas, empresariales, de contratarlo y afiliarlo al SENA y demás, porque tiene unas actividades de no formalidad, de informalidad, que no los hacen comparables. Que el tema de ingresos, hombre, usted de pronto no puede comparar porque hay muchas cosas que es autoconsumo en el caso indígena y negro, y en el caso de las poblaciones urbanas mestizas de pronto hay mucho más acceso a través del mercado, a través de la compra. Listo. Entonces vamos a mirar una que es muy sencilla. En el censo le preguntaron a las personas, si a ustedes los censaron les preguntaron, si durante la última semana había pasado al menos un día sin los 3 golpes. Ese es un indicador muy claro para todo el mundo, sin importar usted de qué tamaño, estatura, color o lo que sea. Si pasó un día la última semana en que no pudo comer ninguno de los 3 golpes, desayuno, almuerzo, comida, hay un problema de nutrición en el hogar.
y creería uno que se puede ser defendido que es comparable entre los tres grupos. Se preguntó eso, sacamos los datos del censo y pudimos mirar eso para los rangos de edades, y efectivamente uno ve el patrón que para cualquier edad en general tenemos el mismo problema. Ese reporte de haber pasado al menos un día en ayuno es mucho más alto para los indígenas, después los afros y después la población no negra, no afro. Ese ejemplo lo voy a tomar y lo voy a hacer para hacer esta pregunta. Lo que hicimos fue vamos a buscar los 6 departamentos del país que tienen la mayor cantidad de población afro. Claramente ustedes ya saben, perdón, primero la mayor población indígena. Ustedes van a decir rápido, me pueden decir 3 o 4 de ellos rapidísimo. Baupés, Bichada, Painía, La Guajira, Amazonas, Cauca. Listo, vamos a coger esos y vamos a mirar este indicador de nutrición. Vamos a coger los 6 departamentos del país que tienen el mayor porcentaje de población negra, ¿cierto? Entonces ahí van a aparecer Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar, Valle, San Andrés, y vamos a mirar esos indicadores. Y después vamos a coger los 6 departamentos, llamémoslos más blancos del país, donde hay menos población que se autorreporta como indígena y negra, y lo mismo vamos a comparar eso, y vamos a coger esto, que simplemente ya sabemos cuál es, y es el porcentaje reportado, que fue la gráfica anterior, el porcentaje reportado de ese porcentaje de hogares que manifestaron ayuno en la última semana, mucho más grande en indígenas, después afros y después el promedio nacional. Esta raya morada es el promedio nacional. Pero entonces ahora lo que le hicimos fue preguntarle al censo, vamos a coger dentro de los departamentos indígenas y dígame dentro de los departamentos indígenas, dentro de los indígenas, cómo están los indígenas, los negros y los blancos. Vamos a coger en los departamentos negros y dígame cómo están los indígenas, los negros y los blancos. Vamos a coger los departamentos blancos y dígame cómo están los indígenas, negros y blancos. Y ahí están los punticos con los mismos colores. Y lo que ustedes ven es un patrón persistente. Entonces, sí, dentro de La Guajira, aquí están los afros, ¿ya? Perdón, es que aquí sí se me volteó los colores. Sí, no, ahí está, indígena. Dentro de La Guajira, mayor problema de desnutrición de los indígenas dentro de La Guajira que los blancos y negros dentro de La Guajira. Y lo mismo usted va a encontrar que en general los indígenas tienen peores condiciones que el resto dentro de los departamentos indígenas. Dentro de los departamentos negros, los indígenas y los negros van a tener peores condiciones que los azulitos que están ahí cerca del promedio nacional. Y dentro de los departamentos blancos, más o menos la misma historia. O sea que en ese sentido no podemos reclamar que pareciera que es un problema geográfico, porque en todo caso dentro de esas mismas regiones alejadas, ahí adentro está el mismo proceso de disparidades por esa pertenencia étnico-racial. ¿Listo? Entonces ese, digamos que es un elemento de esos. Y cierro con un experimento que hicimos para mirar este problema de las dinámicas del mercado laboral. En el caso de Bogotá, en este momento lo estamos replicando para Medellín y Cali. Estamos apenas haciendo el trabajo de campo y recogiendo los datos y estamos analizando, y el experimento fue el siguiente. Este experimento fue inspirado en un experimento que hicieron 2 economistas en Estados Unidos, Sandy Mulanya y Marian Beltrán, que hicieron exactamente lo siguiente. Cogieron los 2 periódicos más importantes de 2 ciudades importantes donde hay un mercado laboral muy dinámico, que es Boston y Chicago. Chicago, como ustedes pueden saber, es una ciudad que tiene una mayoría grande de población negra. Boston es una ciudad que tiene una gran cantidad de población blanca, y en esos 2 grandes periódicos, el Boston Globe y el Chicago Tribune, bajaron los avisos de ofertas laborales, los avisos de clasificados de ofertas laborales, y lo que hicieron fue mandar hojas de vida a todas esas ofertas laborales en las 2 ciudades. Pero la forma como lo hicieron es que construyeron una hoja de vida en la que manipularon y crearon hojas de vida ficticias en las que aleatoriamente permutaron si esa hoja tenía una persona que tenía mucha educación o poca educación, mucha experiencia o poca experiencia, mucha edad, poquita edad, mujeres, hombres, y lo hicieron aleatoriamente. Y lo que hicieron fue ponerle a las hojas de vida unos nombres que son fácilmente identificables a la pertenencia étnico-racial. Entonces, a la mitad de las hojas de vida de mujeres le pusieron el nombre de Laquisha, que es un nombre claramente de pertenencia negra, y a la otra mitad les pusieron de nombre Emily, que es un nombre claramente de población blanca. A los hombres, a la mitad de las hojas de vida le pusieron de nombre Jamal, que es un nombre muy de población negra, y a la otra mitad le pusieron de nombre Greg, que es un nombre muy blanco. Fue lo único que hicieron, porque en la hoja de vida no se sabía si la persona era blanca o negra, y mandaron eso a miles de ofertas laborales en los 2 periódicos, y en la hoja de vida abajo venía un teléfono a donde había que llamar a la persona para ver si lo llamaban a entrevista.
Y efectivamente, si usted se llamaba Lakeisha o Jamal, le bajaba la probabilidad de que lo llamaran a entrevista. Si usted se llamaba Emily o Greg, le subía la probabilidad de que lo llamaran a entrevista. ¿Listo? Eso dio claramente un fenómeno de discriminación solo por el hecho del nombre que refleja su identidad de grupo. Pero además, fue todavía más profundo el análisis en descubrir, por ejemplo, que si usted había estudiado, porque en la hoja de vida manipularon eso, había estudiado en una de las universidades de la élite, le subía la probabilidad de que lo llamaran a entrevista, eso lo deberíamos esperar, pero no tanto si usted se llamaba Jamal o Lakeisha. Pero si usted se llamaba Greg o Emily, sí le disparaba la probabilidad de que lo llamaran a entrevista. Entonces lo que hicimos fue, inspirados en ese experimento, vamos a platanizarlo y vamos a traerlo aquí al contexto colombiano. Y aprovechamos una aberración que existe en el contexto cultural colombiano, y es que todavía usamos este espanto que es meter la foto en la hoja de vida, lo cual es ilegal en Estados Unidos, ilegal en muchos sitios del mundo. Y debería ser ilegal, y les voy a demostrar por qué debería ser ilegal. Entonces lo que hicimos es que construimos 900 hojas de vida y conseguimos 16 voluntarios que nos ayudaron y que tenían claramente una pertenencia étnico-racial indígena, blanca, mestiza, negra. 16 voluntarios que firmaron un consentimiento informado que querían hacer parte de ese estudio, y lo que creamos fue 16 hojas de vida en donde aleatorizamos si esa persona era de sexo masculino o femenino, el fenotipo era de mestizo, afroindígena, blanco, el lugar de residencia, el lugar de origen, la experiencia laboral, las actividades extralaborales, la campaña política, si había ayudado en una campaña política y si tenía algún atractivo físico o no. Simplemente le mostramos las fotos a un panel de voluntarios y que nos dijera qué tan atractiva le parecía a esta persona. Y lo que hicimos fue construir estas hojas de vida aleatoriamente, las metimos en sobres de Manila y mandamos eso a 900 ofertas laborales que conseguimos en Bogotá reales, del empleo.com, eltiempo.com, los periódicos impresos y demás. Encontramos las ofertas laborales y mandamos todas esas hojas de vida, y en la parte de abajo de la hoja de vida había un teléfono que era de uno de los 2 asistentes de investigación que tuvimos, incluyendo este personaje que es Juan David Oviedo, que es un asistente maravilloso que nos ha ayudado en eso. Y el pobre Juan David le tocaba cargar con un berraco teléfono día y noche durante todos los días, porque qué tal que llamaran, y si llamaban tocaba anotar todos los detalles de quién llamó para saber cuál era la hoja de vida que se había mandado, porque todas las hojas de vida tenían ese teléfono para poder recibir la llamada. ¿Qué encontramos? Se los resumo, más un montón de cosas interesantes. Eso está publicado en un libro gratuito que pueden bajar por internet, que si usted es afro, la probabilidad de que lo llamen en entrevista es del 9.1%, si usted es blanco, la probabilidad se le sube en un 10%. Si usted es indígena mestizo, está por ahí en la mitad, entre el 13 y 15%, pero a los que peor les fue, un 10% menos de probabilidad de que usted pase a ser lo que uno podría considerar blanco a ser negro, quitarle un 10% de probabilidad de que lo llamaran a entrevista para esto. Esto es para un mercado laboral, de entrada al mercado laboral, que eran trabajos de un sector particular que tienen que ver con asistentes de contabilidad, meseras, mensajeros, meseros, asistentes de taller. El mercado de entrada, donde usted no necesita ni siquiera un título profesional, sino básicamente unas habilidades básicas, de pronto un bachillerato y de pronto unos años de experiencia. Efectivamente, si usted tenía más experiencia, le aumentaba la probabilidad. Si usted tenía una prima de atractivo físico, le aumentaba la probabilidad. Algunas cosas interesantes sobre la campaña política: si usted ayuda en la campaña política del Partido Verde, le aumentaba la probabilidad. Si ayuda en la campaña política del partido de la U, en ese momento le bajaba la probabilidad. Si usted en el activismo de actividades extralaborales, usted decía que usted lo que hacía extracurricularmente o extralaboralmente era practicar deporte, le aumentaba la probabilidad. Pero si usted era activista de la causa afro, la causa indígena o de la causa LGBTI, le bajaba la probabilidad, y empezamos a caminar todo este tema. Pero después de controlar por todo esto, tenemos este tema de la discriminación. Ojo con un dato para cerrar esta historia. Uno de los problemas para medir la discriminación de acceso de las personas por su identidad de grupo, uno de los problemas para medir qué tanto es discriminación o qué tanto es otro problema de endogeneidad de las variables, es que la mayoría de la gente afro tiene menos educación, se los acaba de mostrar. La mayoría de la gente indígena tiene menos educación, se los acaba de mostrar. Entonces alguien puede decir, no, es que no los discriminamos porque sean negros o porque sean indígenas, es porque tienen menos educación, es porque tienen menos experiencia, porque acaban de llegar a Bogotá. No, este experimento demuestra que eso no es cierto, porque nosotros permutamos aleatoriamente todo esto en la construcción de las hojas de vida para que no hubiera correlación entre ser negro y tener menos educación, o entre ser indígena y tener menos educación. O sea que podemos limpiar el efecto y dejarlo solito para el solo hecho de que venía una foto y en la foto la persona parece más negra o más blanca. Bueno, les voy a dar un último dato para reforzar eso a nivel latinoamericano.
En Princeton hay un proyecto que viene dirigiendo un grupo de gente del que participan también personas de la Universidad del Valle aquí en Colombia, Fernando Urrea y Carlos Biafra, y este proyecto se llama el Proyecto Perla y es hasta donde hay una pigmentocracia en América Latina. Les voy a mostrar dos datos básicos de reportes de ingresos y de reportes de educación, de logro de educación, con dos posibles formas de clasificarlo, y es: ¿usted cómo se autoclasifica? Porque le preguntan a la persona: blanco, mestizo, indígena, mulato, pardo, negro, prieto. Y esto es para varios países. Los países que están acá, si mal no estoy, incluyen Brasil, Perú, hay varios países latinoamericanos. Pues ahí están: México, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador. Y le preguntan a las personas si usted se autoconsidera blanco, mestizo. Entonces estas categorías que están acá donde se han podido preguntar, esas serían blanco, mestizo, indígena, mulato, pardo. ¿Ok? Y a esas personas se mira cuál es su logro educativo en términos de años de educación, o se mira cuál es su ingreso. Y lo que ustedes ven claramente es que no hay un patrón claro si usted mira las dos gráficas de la izquierda. No es que uno diga que si usted se mueve de blancos a mestizos, a indígenas, a negros, hay un patrón de que hay menor o mayor ingreso o menor o mayor logro educativo. En este proyecto Perla, lo que se hizo fue coger una tabla de 11 colores de piel, y el encuestador con la tabla miraba el tono de piel de la persona y clasificaba a la persona en términos de tono de piel de un número del 1 al 11, desde la más blanca hasta la más oscura. Y aquí lo que se hace es mostrar el logro educativo y el patrón de ingresos en términos de los primeros 3 colores más blancos, los intermedios y los más negros. Y el patrón es clarísimo. Entre más negrito, menos ingreso; entre más negrito, menos logro educativo. Y por eso muchas de nuestras abuelas, lo digo yo que desciendo de familias paisas, muchas de nuestras bisabuelas siempre eran preocupadas a ver los nietos con quién casaban, a ver si habían casado bien. ¿Y qué quería decir casar bien? No tengo que contar la historia acá. Ahora, la discriminación puede ser simplemente eso, discriminación, pero tiene un efecto sobre la economía, tiene un efecto sobre el capital humano, tiene un efecto sobre el progreso. Estos son ejemplos de estudios recientes donde se han demostrado que los procesos discriminatorios que sufren las personas que están expuestas a la discriminación de alguno de estos tipos están asociados directamente a pérdidas de salud, a liberación de cortisona, a liberación de estrés, y son estudios que claramente hablan de una relación directa entre ser sujeto de discriminación y tener menores niveles de salud. Este es uno en términos de experiencias autorreportadas de discriminación y cómo varios patrones de reportes de indicadores de salud están claramente relacionados. Hay unos estudios todavía más relacionados directamente con bajas de peso, prematuridad, o sea, niños prematuros, y el cortisol que se libera sujeto al proceso de discriminación, como el cortisol se libera por esos procesos. Hay unos datos de discriminación, por ejemplo, en Nueva Zelanda, de cómo la discriminación étnica puede predecir datos de autorreporte de peores niveles de salud y de liberación de cortisol durante el embarazo, que está asociado a la pérdida de peso. Este es uno fascinante que me encontré, que es tal vez un experimento natural muy interesante de las mujeres que estaban en embarazo los 6 meses antecitos del 11 de septiembre y los 6 meses inmediatamente después del 11 de septiembre, y miraron los pesos de los niños al nacer para las mujeres que tenían nombres árabes, y cómo claramente bajaron los pesos y varios otros indicadores de nacimiento en ese accidente, porque es un experimento natural en ese accidente que fue el 11 de septiembre, con respecto a las mujeres que por tener nombres árabes estaban en pleno embarazo. Traten de ubicarse en ser mujer árabe, tener pinta árabe y tener un nombre árabe, estar en embarazo y tener que recorrer los andenes y las calles y los centros comerciales después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces hay algunas razones para pensar que esto es de preocupar. El documento de la misión lo que tiene es una preocupación por eso, pero también una serie de propuestas de política. No voy a entrar en detalle porque esa es otra mitad de eso, pero simplemente voy a hablar de 2 o 3 puntos claves de por qué creemos que hay que diseñar políticas públicas, y nuestra propuesta dentro del capítulo era cómo podemos atacar estos problemas. De paso, se van a dar cuenta que no es lo que ha pasado hasta ahora, como por ejemplo crear una ley antidiscriminatoria para meter a la cárcel a una persona que cuando en la calle le grita a otra persona negro hijo de tantas, entonces hay que meterlo a la cárcel. Y se van a dar cuenta que no es por ahí. Es más,
Creemos, y lo sigo creyendo hoy, que el problema no es de leyes, tenemos suficientes leyes para trabajar en eso. El problema es de cambio cultural y de cambio educativo, y eso requiere un montón más de acciones. Y aquí me voy a pegar un poco del trabajo, del enfoque de política pública de una de mis grandes maestras, que es Elinor Ostrom, quien hablaba de hablar de principios de diseño de política. No de escribir políticas concretas, sino hablar de principios de diseño. Y ella hablaba de principios de diseño inspirada en la metáfora de los arquitectos. Los arquitectos tienen unos principios de diseño, hay unos principios de diseño para diseñar casas, hay unos principios básicos de los cimientos, de los techos, de las ventanas, de las puertas. Pero una vez ya se va a meter usted a diseñar una casa, no puede hacer el copy-paste para todas, porque usted trabaja con la persona con la que quiere vivir ahí y hay un montón de detalles que hay que hacerlos para esa familia, para ese lugar, para esa geografía, para esa topografía, para ese momento cultural, para un montón de razones que hay que trabajar para esa particularidad. Pero usted no puede violar los principios básicos de los cimientos, de las estructuras, de la luz, de un montón de cosas básicas de separación de los baños, del comedor, de la cocina. Hay unos principios básicos. Entonces lo que hicimos fue tratar de trabajar esos principios básicos sobre los que creemos que se puede atacar este problema de discriminación. Lo primero es que tal vez entre más temprano mejor. Tenemos evidencia de otros estudios que estamos trabajando de que los años educativos son un gran factor socializador de eliminar la discriminación en las personas y por lo tanto entre más temprano usted arranque a trabajar estos temas, el costo-efectividad de este tipo de acciones es tan contundente como el costo-efectividad que hemos oído de otras personas que han trabajado, por ejemplo, en la atención prenatal, desde que más temprano usted trabaje en la primera infancia, toda esta campaña de 0 a 5, todo el trabajo que mi colega en la facultad, Raquel Bernal, ha venido trabajando, se replica nuevamente aquí con los mismos argumentos. La segunda es cómo a través del cambio cultural tenemos que atacar los estereotipos y los estigmas. Hay preocupaciones sobre el problema de estigmas y estereotipos, les voy a mostrar un par de evidencias en un segundo. Y focalizar regionalmente puede ser una estrategia muy contundente precisamente porque la población negra o indígena está concentrada geográficamente en ciertas zonas, pues focalizar regionalmente también puede tener impactos muy gruesos, muy grandes para atacar estos problemas. La acción afirmativa, crear cuotas especiales para trabajar sobre estos problemas es muy controversial y creemos, después de haber revisado la evaluación de literatura y demás, que se puede trabajar con la acción afirmativa en crear cupos para minorías que tienen dificultades, pero hay que trabajar con dos criterios. Uno, tratar de que sean temporales mientras se cierran las brechas y no dejar el mensaje que es un derecho adquirido para el resto de la vida. Y segundo, hacer mucha evaluación de impacto. La otra es que hay que trabajar mucho la polarización entre grupos. Este es un tema muy sensible y muy delicado, porque polarizar los grupos es lo que hace que genere todavía más distancia, en donde hace muy difícil crear la equidad en la diferencia. Si usted crea polarización de grupos, ¿a qué me refiero por polarización de grupos? Proponer cosas como decir vamos a partir este departamento en dos, uno para esos que marchan y protestan y fregan todo el día y el otro para los que queremos el progreso y el desarrollo de las carreteras. Eso es polarizar, eso no es integrar. Entonces en ese sentido, trabajar sobre la identidad y la diferencia sin polarizar es un trabajo muy cuidadoso de balance de fuerzas en el que tener mucho cuidado y evaluar, midiendo primero qué está pasando. Hay que medir qué está pasando, hay que visibilizar el problema para después poder evaluar qué pasa con eso. Y por último, el tema de legislación. Hay suficiente legislación en Colombia hoy para esto. Empiecen por la Constitución y de ahí para abajo. El problema es que es de muy débil implementación. El tema de trabajar desde temprano tiene un montón de argumentos de que desde más temprano en el ciclo etario de las personas más impacto se da sobre el cambio cultural de eliminar estereotipos y demás es fundamental. Este es un video que ha circulado mucho por YouTube y ustedes lo pueden ver, pero es parte de un estudio que se estuvo haciendo en México y pusieron a unos niños a mirar dos muñecos. Una anécdota de este estudio. Este estudio lo hicieron unos académicos en México y cogieron dos bebés iguales, pero querían encontrar uno negro y uno blanco. No encontraron por ningún lado el mismo muñeco negro. Entonces lo tuvieron que pintar. Finalmente lo pintaron y pusieron un montón de niños a decirles, oye, ¿cuál de estos muñecos te parece moreno, te parece feo, te parece malo, te gusta menos? Y efectivamente lo que uno encuentra para muchos de estos niños de México donde estuvieron haciendo este estudio es, por ejemplo, ¿cuál muñeco se parece más a ti? Y este niño dice, este. ¿Ok? Entonces eso es parte del tema de autoidentificación y el tema de autorreporte. Hay una muy buena literatura sobre la hipótesis de contacto. La hipótesis de contacto lo que está diciendo es que mientras más nos expongamos a la diferencia, más empezamos a entender que tenemos estereotipos y sesgos y prejuicios no fundamentados que podemos ir eliminando, y para eso el contacto directo de integrar los
grupos de interacción social son en sí mismo un proceso mismo de eliminación de estereotipos y de estigmas que afectan esto. Sobre eso hay muy buena documentación de cómo la hipótesis de contacto ayuda. Les voy a dar un ejemplo cortico rapidísimo. En la India hay un problema muy grande de subrepresentación de las mujeres en los consejos municipales, de lo que se llaman en la India los panchayats, que son unas unidades jurisdiccionales, yo creo que más pequeñas que los municipios, o casi como los municipios. En los consejos municipales no hay mujeres, pero las mujeres reclaman todo el tiempo discriminación de género. Entonces, pues láncense, pero ninguna se lanza, y si se lanza no votan por ellas. Entonces crearon un estudio haciendo un experimento de intervención en que crearon en unos panchayats unas cuotas mínimas. Y decir, en estos consejos municipales va a haber tantos asientos mínimos para mujeres, así que si se lanzan y así saquen 3 votos, y el siguiente mejor elegido para ese último puesto en ese panchayat se ganó 10 o 20 veces más votos, no entra, porque entra la mejor mujer en términos de votación, y entra. Generó en los primeros años que empezaron a participar más, pero no necesariamente empezaron a votar más por ellas. Pero en la siguiente ronda y en la siguiente ronda, a medida que fue pasando el tiempo, pasaron 2 cosas muy interesantes. Una, las mujeres, como ya tenían voto dentro del Consejo Municipal, empezaron a cambiar la agenda y empezaron a cambiar la inversión del presupuesto municipal a hacer más cosas como salud y educación y menos cosas como carreteras y policeos y otro tipo de cosas que tienen el sesgo de género, y empezaron a cambiar la agenda, el resultado de lo cual en las siguientes elecciones votaron más personas por las mujeres. Entonces aumentó la votación por las mujeres, y eso tiene que ver con este tema de hipótesis de contacto. Les voy a contar un estudio que hicimos en América Latina con las siguientes preguntas. Hicimos las siguientes frases y después le preguntamos a la gente que si estaba de acuerdo o no. Entonces decían frases como estas: los indígenas que quieran trabajar deberían hacerlo en tareas propias de su raza, como cargadores, mensajeros y en el trabajo doméstico. Y le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? En general los indígenas tienen menos capacidad que los blancos para tener cargos importantes en el trabajo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Los afrodescendientes que quieran trabajar deberían trabajar en tareas propias de su raza, como choferes o deportistas. En general los afrodescendientes tienen menos capacidad que los blancos para tener cargos importantes en el trabajo. Y lo que hicimos fue preguntarle a 3.100 personas en América Latina, estratificadas por género, educación, raza, estrato socioeconómico y demás, de 6 ciudades capitales latinoamericanas: Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Lima, Montevideo y San José, Costa Rica. En cada una de ellas 500 y pico de personas estratificadas por un montón de cosas, y les preguntamos esto, y díganos si usted está de acuerdo o no con esta frase. Y una de las cosas más hermosas que encontramos es que después de controlar por un montón más de factores, entre más años educativos usted ha tenido en su vida, menos probable es que usted le conteste estoy de acuerdo a cualquiera de esas 4 barrabasadas que acabo de mostrar ahí. Después de controlar por un montón de cosas de estrato socioeconómico, de un montón de cosas, simplemente la educación, mucha de la cual es acceso a la educación pública, pero en general la educación, baja esa probabilidad de que usted diga que está de acuerdo. Y pasamos de probabilidades para personas que han tenido 0, 1, 2, 3 años de educación, que están en el 30 o 40% de gente que dice que está de acuerdo con eso que acabo de mostrar, a bajar probabilidades del 20, del 10, del 5, y llegar a probabilidades muy bajitas para los niveles educativos más altos. Atacar las inequidades regionales es importante. Uno puede pensar en clústeres regionales de focalización de población, o dentro de las ciudades o dentro de las regiones. En Bogotá ya claramente están empezando a aparecer unos clústeres de concentración. Hay un montón de explicaciones de por qué cuando la población afro llega a Bogotá, pues trata de ir a donde viven la mayoría de afros, porque se conocen, porque hay redes sociales, como lo hemos hecho todas las familias en toda la historia de la humanidad. Usted se va a New Jersey, en Nueva York, y hay barrios enteros que vienen todos del mismo pueblo del Quindío, en ese barrio, porque así funcionamos los seres humanos. Usted se va para Abu Dhabi y encuentra un sitio donde están la mayoría de personas que vienen de Tailandia, de ese mismo pueblo, de esa zona de Tailandia, simplemente porque empiezan a llamarse entre primos y amigos y conocidos y demás, porque oye, que necesitan 3 obreros más, mándenlos para acá, que vengan para acá. Entonces esas mismas dinámicas permiten identificar clústeres regionales o entre las ciudades donde se pueden focalizar un montón de trabajos de este estilo. Acceso a la educación superior y a la educación básica es un tema en el que he venido trabajando recientemente por preocupaciones de cómo podemos ayudar desde la educación superior en este tema. Eso fue un trabajo reciente que hicimos con César Rodríguez y con Carlos Biafara y con Daniel González y Ana González para mirar el acceso a la educación superior de la población afro, y hicimos una cosa que es del siguiente estilo y que solamente se pudo hacer
datos del 2005 al 2012, cuando por una gran maravilla de la institucionalidad de este país hubo un convenio entre el ICFES y el Ministerio de Educación para cruzar los datos del mismo código del ICFES con el mismo código de Saber 11, de las instituciones, del sistema de educación superior. Se acabó el convenio y no hemos podido hacerle seguimiento a esta vaina desde el 2002. Cada vez que me encuentro un rector en una reunión de rectores o algo, le digo, por favor, denle hora para que retomemos ese convenio. ¿Qué hicimos? Cogimos todos los muchachos que presentaron Saber 11 en ese año, y resulta que cuando usted se inscribe a Saber 11, ustedes los más jóvenes que lo tuvieron que hacer, entre otras tuvieron que autodeclarar a qué grupo étnico-racial se autodenomina. Entonces buscamos de esos todos los que dijeron que se autodenominaban de población afro, ¿ya? Y miramos para el Saber 11 si esa misma persona después aparecía en el sistema de educación superior. O sea, presentó el Saber 11 y entró a la universidad. ¿De qué tamaño era en el 2005? Del 1.7%. 1.7% de los muchachos que presentaron Saber 11 eran afros que empezaban a aparecer después en la institución de educación superior. Ojo, 1.7% porque acuérdense que les dije que por lo menos por el censo el 10.5% de la población colombiana es negra. Y los estudiosos que saben eso está subestimado, pero los estimativos más conservadores pero realistas hablan de que